Muy bien, arrancamos entonces, por favor. Vamos a continuar con los temas que estamos viendo. Tema número 6, procedimientos analíticos, ¿no? Ese tema ha sido efectuado por Fanny Meneses. Vamos a ver, perdón, Fanny Camacho. No, listamos. Listo. Procedimientos analíticos. Como hemos visto durante la etapa de planificación, se determina una serie de procedimientos que son registrados en nuestros programas de auditoría. Uno de estos procedimientos son aquellos procedimientos denominados analíticos. Vamos a ver qué son los procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos son evaluaciones que realiza el auditor a los estados financieros y que consiste en comparar lo registrado con las expectativas del auditor. Ejemplo, supongamos que el estado financiero de la empresa muestra una cuenta denominada terrenos, ¿listo? En el activo fijo. Lo que el auditor espera es que esta cuenta terrenos refleje realmente lo que implica una partida contable. ¿Qué es lo que implica? Que el terreno esté correctamente evaluado y actualizado, que el terreno exista, que el terreno contenga todos los costos íntegramente registrados, que el terreno esté a nombre de la empresa, o sea, los documentos legales, y de que también obviamente esté expuesto correctamente como parte del activo fijo o de inversiones, dependiendo sea el caso. Entonces, básicamente eso es un procedimiento analítico, ¿no? Cómo el auditor revisa los importes de un estado financiero y los compara por el cómo debería estar registrado. Los procedimientos analíticos son uno de los diferentes tipos de evidencia existente. Estos procedimientos son preliminares, forman parte de la obtención de un entendimiento del negocio en lucha del cliente. La Declaración sobre Normas de Auditoría SAS define los procedimientos analíticos como evaluaciones de información financiera en un estudio de relaciones. Se realizó entre datos financieros y no financieros. Abarca las comparaciones de cantidades registradas con expectativas que desarrolla el auditor. Los procedimientos analíticos utilizan comparaciones, relaciones para evaluar si los balances generales, estados de resultados u otros datos parecen razonables. ¿Okay? Entonces, durante el trabajo de auditoría nosotros vamos a hacer, van a ver ustedes en la parte práctica, muchos recálculos, vamos a utilizar de repente algunas pruebas de promedios, vamos a utilizar bastante cálculo aritmético, ¿ok? Para definir si una cuenta es razonable o no. Por ejemplo, si el consumo de luz o el consumo de agua promedio de una empresa es de 600 bolivianos mensuales, ¿sí? Al año significa que su promedio anual debería ser 600 por 12, ¿no es cierto? Estamos hablando de 7.200 bolivianos. Entonces, ese tipo de cálculos son análisis analíticos, ¿de acuerdo? Entonces, el auditor hace mucho de esto en auditoría. Naturaleza y de los procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos incluyen la consideración de comparaciones de la información financiera de la entidad con, por ejemplo, información comparable de periodos anteriores. No puede ser que un año se gaste sueldos por 10 millones y al siguiente año estén por 50 millones. Entonces es incoherente, ¿no es cierto? Es una variación muy drástica. Entonces, cuando existen ese tipo de variaciones drásticas, el auditor revisa y dice, ¿por qué hay tanta variación? Entonces le llama la atención automáticamente al auditor. Resultados anticipados de la entidad, tales como presupuestos, pronósticos o expectativas del auditor, como estimación de depreciación. Ejemplo, muchas veces las empresas trabajan en base a presupuestos anuales y dicen, este año estimamos que vamos a tener gastos por alquileres en 10.000, 70.000 bolivianos, pongamos, 70.000. Y
resulta que al final del año se han gastado 280.000 en alquileres. Entonces ahí el auditor dice, ¿qué pasó? Si tenían presupuesto 70, ¿por qué han gastado 180? Entonces el auditor empieza a revisar. Evidentemente, cuando uno revisa, puede encontrarse con dos tipos de resultados. O hay un error en la información contable de la empresa, o quizá realmente ha habido un incremento en los gastos, ¿no es cierto? De repente se preveía abrir 10 sucursales nomás este año, pues han abierto 20. Eso hace que el costo de alquiler se incremente y rompa lo presupuestado. Pero sin embargo, este tipo de situaciones queda revelada, queda enmarcada. ¿Por qué? Porque se ha verificado mediante un procedimiento analítico que no se trata de un error, sino que es un incremento de los alquileres. Y si habría un error, este procedimiento analítico ayuda a identificarlo. Información similar de la industria como una comparación de la proporción de ventas de la entidad de cuentas por cobrar con promedios de la industria y con otras entidades de tamaño comparable en la misma industria. ¿A qué se refiere esto? El auditor puede comparar los datos con presupuestos, puede comparar los datos de un estado financiero con estados financieros de gestiones anteriores, pero también puede comparar la información financiera y económica de una empresa con empresas similares que se dediquen a lo mismo. Ejemplo, una estación de servicio. Supongamos que hay una estación de servicio que tiene, que vende gasolina, que vende solamente GNB, ¿listo? Y tiene 4 bombas. Perfecto. Esta empresa que tiene 4 bombas para cargar GNB, ¿sí? Alrededor del año gasta en sueldos valor de 48.000 bolivianos. Todo. Pero hay otra empresa que igual se dedica al mismo negocio, igual tiene 4 bombas, vende GNB, pero gasta 96.000. Entonces automáticamente llama la atención, ¿no? Porque una gasta más que la otra. Entonces el auditor ahí empieza a indagar y dice, no sé, es raro que esta empresa gaste tanto. Y hay otra que se dedica a similar naturaleza, tamaño y gasta menos. Entonces ahí el auditor nuevamente empieza a revisar. Entonces la idea de comparar o de que llame la atención ese tipo de variaciones no es para que el auditor diga está mal, no, sino que le llama la atención al auditor y el auditor ante eso tiene que empezar a investigar. Investiga y determina el por qué, la razón de esas variaciones. Los procedimientos analíticos también incluyen la consideración de relaciones entre elementos de información financiera que se esperaría se conformaran a un patrón predecible basado en la experiencia de la entidad como porcentajes de márgenes brutos. Ejemplo, me voy a ir con las empresas constructoras, ¿de acuerdo? Las empresas constructoras habitualmente cuando realizan proyectos de construcción de edificios y los venden como departamentos, usualmente tienen un margen de utilidad entre un 15 hasta un 30%, ¿de acuerdo? Entonces, si hay una empresa constructora que construye un edificio A en un año y vemos que su margen de utilidad es de un 20%, el siguiente año construye otro edificio y resulta que su margen de utilidad es un 10%, entonces ya automáticamente es llamativo, ¿no? Porque en un edificio ganó 20 y en el otro ganó solamente 10. Entonces, automáticamente ese tipo de situaciones llama la atención al auditor. Entonces el auditor empieza a revisar proyectos, cantidad de ambientes disponibles para la venta, la cantidad de los parqueos, empieza a identificar el por qué hay esta variación. ¿De acuerdo? El auditor en primera instancia no dice si está bien o está mal, no. El auditor lo que hace es revisar y después de haber revisado recién tiene una opinión al respecto. Entre información financiera e información no financiera relevante, tal como costos, nómina o un número de empleados. ¿Ok? Entonces, objetivo. De acuerdo a la línea 520, el auditor debe utilizar los procedimientos analíticos para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría y ayudar a formar una conclusión general sobre los estados financieros determinados si son consistentes. ¿Qué significa? Que cuando el auditor empieza a revisar los estados financieros, tiene que analizar los estados financieros, tiene que analizar el estado de resultados, el balance general, el flujo de efectivo, para ver si hay algo que le llame la atención, ¿de acuerdo? Si hay algo que le llama la atención, automáticamente le empieza a utilizar pruebas analíticas para determinar tendencias, variaciones, distorsiones o desviaciones en los estados financieros. Definición: la aplicación de procedimientos analíticos planeados se basa en la expectativa de que existen y continuarán relaciones entre la información, a menos de que existan condiciones contrarias. Los procedimientos analíticos son aplicables a grandes volúmenes de transacciones que tienden a ser predecibles en el tiempo. Entonces, ¿qué significa? Que si hay una empresa que tiene gastos repetitivos, su nivel de margen de utilidad es muy lineal a través del tiempo, entonces automáticamente sabes que de una gestión a otra no va a haber variaciones drásticas. Pero si hay variaciones drásticas, eso le llama la atención al auditor y el auditor automáticamente empieza a revisar.
¿Qué es lo que empieza a revisar? Presupuestos, compara los datos de una gestión con varias, o también compara esos datos con empresas similares. ¿Ok? Entonces, los procedimientos analíticos lo que buscan es facilitar o procedimentalmente ayudarle al auditor a identificar todo ese tipo de desviaciones ante variaciones drásticas en los resultados de la gestión, en las partidas de gasto, en las partidas de ingreso, ¿sí? De una auditoría para un auditor. Requisitos. Procedimientos analíticos sustantivos. Aquí ya tenemos unos tipos de procedimientos. ¿No? Ayer igual íbamos viendo qué tipo de procedimientos hay, ¿no es cierto? Ya habíamos identificado dos. Los procedimientos sustantivos y los procedimientos de cumplimiento. Los procedimientos sustantivos lo que hacen es ir a validar saldos numéricos. A ver, ¿por qué bancos dice 1.000.000? ¿Por qué caja dice 120.000? ¿Por qué cuentas por cobrar dice 200.000? Van a validar importes, saldos. Esa es la finalidad de los procedimientos sustantivos. En cambio, los procedimientos de cumplimiento, los procedimientos o los programas de cumplimiento, lo que hacen es ir a verificar la eficiencia de los controles, ¿de acuerdo? ¿Por qué en cajas no tienen cámara de seguridad? ¿O por qué los cajeros no tienen un seguro de fidelidad? ¿O por qué el encargado de almacenes no tiene garantías? ¿O por qué la empresa no lleva un CARDEX sistematizado? ¿O por qué la empresa no tiene codificados sus activos fijos? Ese tipo de procedimientos o ese tipo de controles que realiza el auditor son programas de cumplimiento. ¿Listo? Entonces, dos programas. Sustantivos validan números, saldos. Cumplimiento validan controles. De igual manera, el auditor debe evaluar. Perdón, aquí vemos los procedimientos analíticos sustantivos. El auditor debe diseñar e implementar procedimientos analíticos sustantivos determinando lo adecuado de los procedimientos para las aseveraciones, teniendo en cuenta los riesgos significativos evaluados y las pruebas de detalle cuando éstas sean necesarias, siempre y cuando busquen efectividad y eficacia de los procedimientos analíticos. De igual manera, el auditor debe evaluar la confiabilidad de los datos, analizando su naturaleza, fuentes, relevancia y controles sobre la preparación de la información y su efectividad. Entonces, cuando el auditor va a hacer auditoría, tiene que saber de qué fuente va a obtener información. No puede confiar siempre en los datos que le proporciona la empresa, porque se supone que el auditor está yendo a revisar que la empresa haya hecho bien su trabajo, pero no puedes pedirle todos esos datos a ellos. Muchas veces el auditor, por ejemplo, recurre a fuentes de información externa, por ejemplo, para validar cuánto es el saldo de disponible en bancos de una empresa. El auditor no simplemente se conforma leyendo cuánto es el saldo en bancos del estado financiero, del balance general, no. El auditor lo que hace es solicitar a la banca, al banco en este caso, ¿sí? Que le diga cuánto es el saldo que tiene su cliente en su banco. Entonces el banco te dice, ¿sabe qué, señor auditor? En respuesta a su requerimiento, el cliente que usted está auditando, ejemplo, no sé, Campero. El cliente Campero con nosotros tiene 3 cuentas corrientes cuyos saldos al cierre de gestión son 1.000.000, 2.000.000 y 5.000.000, listo. Tiene 2 DPFs por estos valores, tiene esta cantidad de préstamos. Entonces, el auditor se provee de información tanto interna como externa a la empresa para poder verificar que los importes del estado financiero estén correctamente identificados, valorados y revelados. Los procedimientos analíticos pueden dividirse en 3 grupos de acuerdo al nivel de seguridad obtenida: efectividad alta, moderada y limitada. ¿A qué se refiere esto? Los procedimientos analíticos, o sea, ¿a qué se refiere cuando los procedimientos analíticos pueden dividirse en la seguridad? Es que hay procedimientos que van a ayudar muchísimo al auditor a que el auditor pueda respaldar su opinión, que pueda identificar un problema y que pueda correctamente emitir una opinión al respecto. En este caso, esa efectividad se lo clasifica en 3 grupos: alta, moderada y limitada. ¿A qué se refiere con la efectividad de los procedimientos analíticos con una efectividad alta? Los procedimientos analíticos son el principal medio de obtener suficiente y apropiada evidencia para una aseveración. Estos efectivamente prueban la cantidad registrada. Sin embargo, si hay un riesgo significativo, se pueden ampliar procedimientos adicionales. Entonces, lo que el auditor busca con estos procedimientos analíticos es obtener evidencia. Y entre más información tenga el auditor y esta información sea de fuente fiable, mayor es su posibilidad de que el auditor esté auditando correctamente y tenga los datos correctos. Efectividad moderada. El procedimiento analítico es usado para corroborar evidencia obtenida durante el desarrollo de la auditoría y se obtiene un nivel moderado de seguridad. Entonces, el auditor también aplica procedimientos de auditoría, pero muchas veces estos procedimientos tienden a tener una seguridad moderada. O sea, ¿qué quiere decir? De repente,
tú obtuviste, en vez de pedir la información al banco sobre los saldos de cuentas, verificaste solamente extractos bancarios. ¿Listo? Entonces, ¿estás obteniendo información de fuente externa? Sí, porque el extracto bancario lo elabora el banco, pero no es totalmente fiable, ¿no? ¿Por qué? Porque los extractos bancarios pueden haber sido alterados, adulterados, ¿no es cierto? No es lo mismo que te llegue una carta directamente al banco diciendo cuánto es el saldo en cuentas de la empresa. Entonces, hay que saber qué tipo de procedimientos utilizar. Efectividad limitada. Cuando se involucran procedimientos básicos como comparación de cantidades con ejercicios anteriores, genera un nivel de seguridad limitado. Entonces, no puedes directamente decir, a ver, el año pasado han gastado en, en limpieza valor de 30.000 bolivianos, este año están gastando 50.000, así que debe estar mal. No, 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 tampoco tienes que revisar. Tienes que verificar por qué hay esa variación de 20.000 bolivianos, a qué se debe, quizá contrataron más personal o quizá hicieron un reajuste del precio con el proveedor, algo tiene que pasar. ¿Listo? Para poder identificar. Es lo malo de a veces solamente limitarse a comparar datos con gestiones anteriores. Dentro de los procedimientos analíticos, el auditor puede utilizar diferentes técnicas como ser relación de análisis, tendencias, equilibrio, patrón de análisis y análisis de regresión. Muy bien, los procedimientos analíticos que ayudan a formar una conclusión general. Al final de la auditoría, el auditor deberá aplicar procedimientos analíticos que le ayuden a formar una conclusión general sobre la consistencia de los estados financieros y a corroborar las conclusiones formadas durante la auditoría. Los procedimientos analíticos ayudan a obtener conclusiones razonables para que el auditor base su opinión sobre los estados financieros. Entonces, por ejemplo, si tú sabes que en una empresa ha habido muchísima utilidad, se supone que por lógica debería haber un incremento en el nivel de liquidez, ¿no es cierto? O sea, más ventas y son ventas al contado, debería elevar el nivel de liquidez. Entonces es una verificación que tú puedes verificar. Es una verificación que tú puedes comprobar. Verificas el mayor contable de caja bancos y lo comparas o haces una relación con la utilidad de la que ha tenido la gestión. Investigación de los resultados de los procedimientos analíticos. De acuerdo a los resultados de la aplicación de los procedimientos analíticos, el auditor deberá determinar si existen fluctuaciones o relaciones que son inconsistentes con información relevante o difieren de los montos esperados. El auditor deberá investigar con la administración y obtener suficiente y apropiada evidencia relevante a la respuesta de la administración y efectuar los procedimientos de auditoría necesarios según las circunstancias. Entonces, el auditor no se mueve por sí solo. El auditor necesita el apoyo o necesita consultar al área administrativa, al área contable, al área laboral, al área de producción, a todas las áreas que correspondan de una empresa para poder identificar una respuesta a sus observaciones o a las variaciones drásticas que tengan los saldos de las cuentas. Tipos de procedimientos analíticos. Los tipos de procedimientos analíticos están definidos por las clases de expectativas del auditor, que pueden ser expectativa de la industria, expectativa del cliente, expectativa del auditor, expectativa de los estados financieros. Entonces aquí automáticamente ya uno puede hacer referencia a con qué tipo de información va a comparar el auditor los estados financieros. Por ejemplo, si tienes la expectativa de la industria, seguramente vas a compararlo con un sector similar, como está acá, ¿no? Se refiere a los procedimientos que realiza el auditor con el fin de comparar información financiera y no financiera con información de la industria en donde el cliente desarrolla su objeto y o compañías similares, ¿no? Ejemplo, el auditor puede comparar los indicadores claves de desempeño de su cliente como liquidez, endeudamiento, rendimiento y actividad con los indicadores de la industria del cliente. De ese análisis, el auditor puede identificar información útil acerca del desempeño de su cliente. Ejemplo, si tú estás haciendo auditoría del Cine Center, sí, seguramente vas a comparar sus resultados con el Cine Prime, con el Cine Xbox, con el Cine Norte, ¿no es cierto? Para ver qué tal está su nivel de rendimiento, si es el mismo o no, o si generan el mismo nivel de liquidez. Entonces tú puedes verificar eso. Ahora, existe también otra forma de determinar esto, que es la expectativa del cliente. La expectativa del cliente está ligada se refiere a la comparación de la información contable con las expectativas que prepara el cliente, presupuesto. Ejemplo, el auditor puede realizar una comparación de los gastos presupuestados contra los gastos reales a determinada fecha. Las variaciones significativas pueden dar inicio a errores o irregularidades en los estados financieros. Entonces,
¿Qué es lo que haces? Tú la información que tienes como auditor empiezas a comparar con lo presupuestado que tiene la empresa. Para que la empresa haga un presupuesto, tiene que saber en base a qué lo va a realizar. Toda empresa que tiene un presupuesto demuestra organización, demuestra orden, pero muchas veces ese orden se rompe cuando el cliente no respeta sus propios presupuestos. Dice que va a gastar 80,000 en sueldos, pero ya cerca al mes de agosto, septiembre, ya está bordeando los 200,000 en sueldos, entonces no respeta su presupuesto. El auditor tiene que ir a verificar eso, identificar por qué no están respetando su presupuesto o si su presupuesto ha sido elaborado de forma correcta. Expectativas del auditor. Son cálculos que realiza el auditor con el fin de determinar la razonabilidad de una cuenta en los estados financieros. Para estos cálculos, el auditor puede utilizar información operacional o financiera. Ejemplo, en una empresa que vende leche, para determinar la razonabilidad de los ingresos, el auditor puede tomar la cantidad de litros de leche vendidos, ¿sí? Y multiplicarlo por el precio promedio de venta del litro de leche y resultado compararlo con las ventas registradas, ¿no? Entonces, vamos a irnos con un ejemplo de autos. Yo tengo mi concesionaria y resulta que este año he vendido 10 autos. Cada auto lo he vendido en $1,000, en 10,000, ¿listo? He vendido 20 autos. Entonces, mi ingreso total debería ser $20,000. El auditor, haciendo ese simple cálculo, puede determinar de forma general cuánto ha sido mi nivel de ingresos. $20,000. Netos de IVA, $17,400. Entonces, ese tipo de cálculos son cálculos sencillos que el auditor puede tomar en cuenta para su análisis. Expectativa de los estados financieros. Se refiere a analizar los cambios que ocurren en las cuentas de balance, resultado entre dos o más periodos. Igualmente se puede analizar las tendencias de liquidez, rendimiento, endeudamiento y actividad. Ejemplo 1. El auditor puede revisar las tendencias mensuales de los gastos de un año corriente con la tendencia mensual de los gastos del año anterior, ¿no? Entonces el auditor ahí va comparando los saldos entre una gestión y otra y automáticamente empieza a decir, aquí está habiendo una tendencia superior que el año pasado, entonces revisaremos, ¿sí? Entonces, el auditor no solamente puede ir haciendo comparaciones con empresas similares, no solamente puede basarse en comparando el gasto con el presupuesto, no solamente puede basarse en hacer cálculos globales para identificar si una cuenta está bien o está mal, no. El auditor puede ir mucho más allá, puede incluso agarrar los estados financieros y hacer comparaciones, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cálculos son pruebas analíticas. Momento oportuno de los procedimientos de auditoría, perdón, los procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos los podemos aplicar durante todo el proceso de auditoría, en la planificación, la ejecución y en la finalización o en la comunicación de resultados. Siempre se va a poder aplicar un procedimiento hasta antes de que salga el informe. Posterior al informe, uno ya no puede retractarse de forma fácil. Se tiene que haber un argumento muy grande para que un auditor pueda retractarse de la opinión que ya habría vertido. Planeación, en la planeación de auditoría los utilizamos al final de esta con el fin de identificar riesgos adicionales a los identificados dentro del proceso de planeación. Entonces, en este caso, aplicamos las pruebas de planificación o los programas de planificación para poder identificar cómo nos podrían ayudar, ¿sí?, estas variaciones para poder enfocar la auditoría. Ejemplo de procedimientos analíticos que podemos realizar en la planificación de auditoría. Revisión de las variaciones presentadas entre los estados financieros del periodo donde se realizó la planeación. El balance normalmente lo comparamos con el del periodo anterior y el de resultados o estado de resultados o pérdidas y ganancias acumulado a la fecha de planeación versus el mismo mes acumulado, junio. Entonces, ¿qué es lo que haces? Dices, el año pasado, a ver, de enero a diciembre se generó una utilidad de 40,000. Listo, este año durante mi planificación estoy viendo que se está generando una utilidad de 38,000. Entonces, ¿cuál es la tendencia? ¿Está subiendo o está bajando? ¿Y por qué? ¿Ok? Entonces, todo ese tipo de procedimientos analíticos se los puede utilizar en la etapa de planificación. También en la etapa de ejecución, y es de repente donde más se los utiliza. Cuando realizamos el precierre y el cierre nos pueden ayudar a determinar la razonabilidad de las principales cuentas de los estados financieros. Ejemplo, cálculos globales de venta y los gastos, análisis de tendencias de los ingresos versus el costo de ventas. Por ejemplo, si hay una empresa que en un año ha vendido 1,000,000 de bolivianos, se supone que su gasto por IT debería ser el 3%, ¿no? Entonces, el 3% de 1,000,000, ese debería ser su gasto de IT, por ejemplo.
Finalización de auditoría. Al final de la auditoría, el auditor debe efectuar una revisión comparativa de los estados financieros del año corriente con los estados financieros del año anterior, con el fin de confirmar que están de acuerdo con las expectativas del auditor, de acuerdo a su conocimiento del cliente. Entonces, ¿qué es lo que dice? A ver, este año, ¿cuánto está ganando esta empresa, la empresa que ha auditado? 2 millones. El año pasado, ¿cuánto ha ganado? 1.9. Ya, está bien, es coherente porque este año han incrementado las ventas. Pero no puede ser que un año tenga utilidad y el otro año tenga pérdida. Eso le llama la atención al auditor. Entonces el auditor dice, ¿qué es lo que ha pasado? Y empieza a revisar. ¿Qué son primero los procedimientos analíticos o las pruebas de detalle? Es recomendable realizar primero los procedimientos analíticos debido a que los resultados de estos pueden impactar en la naturaleza y alcance de las pruebas de detalle. Los procedimientos analíticos nos pueden ayudar a identificar áreas de riesgo en aumento y el aseguramiento obtenido de los procedimientos analíticos sustantivos reducirá la cantidad de aseguramiento necesario de otras pruebas. Entonces, ¿qué significa? Cuando uno hace procedimientos analíticos, realiza un análisis general, global, ¿de acuerdo? Para luego ya posteriormente, en función al nivel de desviación que haya, recién empieza a revisar a detalle. ¿Listo? De repente yo identifico que la variación, el IT de este año es de 400.000, pero sin embargo ha vendido solamente 1.000.000. Entonces ahí empiezo a revisar, a ver, ¿por qué hay una variación de 100.000 bolivianos en el IT? Y empiezo a revisar, empiezo a identificar. Y resulta que había sido porque hay algunos meses donde se ha duplicado el gasto de IT por un incorrecto registro contable. Ahí está, de lo general y de lo particular, y estoy identificando el problema. Muy bien. Entonces acá concluimos el tema número 6, ¿sí? Sobre procedimientos analíticos. Vamos a utilizar, por si acaso, muchos procedimientos analíticos en el desarrollo de la materia. Muchísimos procedimientos analíticos, ¿sí? Forma parte de lo fundamental en esta parte de teoría financiera 1, porque la mayoría de las cuentas se revisa de esa forma, haciendo cálculos, pruebas globales, pruebas lineales y haciendo recálculos sobre todo. Vamos a irnos con el tema número 7, control interno, ¿de acuerdo? Ya habíamos dicho, ¿no? El control interno es el componente de todos los controles que tiene una empresa, ¿sí? Desde sus políticas hasta sus normas, reglamentos, procedimientos, todo, absolutamente todo lo que ayude a la empresa a lograr sus objetivos, eso es el control interno. Ahora, de repente alguien dice, pero yo, ¿para qué veo el control interno si estoy viendo la parte financiera? Porque te interesa. Si el cajero no tiene seguro de fidelidad, se puede perder la plata. Eso te va a afectar en tus estados financieros. Tu saldo en caja va a estar incorrecto. Si la empresa no tiene políticas de ventas a crédito, la empresa puede tener 10 millones de ventas a crédito en su estado financiero y posiblemente muchas ya estén perdidas. O sea, como no tiene políticas, han vendido a cualquiera y ninguno de ellos le va a pagar. Entonces, evaluar el control interno forma parte fundamental para la auditoría porque te ayuda a verificar que los estados financieros hayan sido afectados o no por errores o distorsiones, ¿sí? Debido a que una empresa carece de control interno o quizá tenga un control interno fuerte, fortalecido, ¿sí? En una empresa donde se tienen controles para todo, por más burocrático que sea, y además que sean controles efectivos, ayuda muchísimo a que sus saldos contables estén bien. ¿Por qué que estén bien? Porque como hay controles, existe una leve certeza de que existe un seguimiento exhaustivo, siempre andan haciendo controles, no existen errores o el nivel de error es mínimo y además de que no pueden haber fraudes. ¿Ok? Vamos a cortar acá, por favor, y nos reconectamos para no dejarlo a medias el tema número 7.